Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la actividad titulada El carácter de la formación de los economistas políticos. Esta actividad la organizamos desde el colectivo Estudiantes Críticos de Economía en el marco del debate sobre una posible reforma del plan de estudios de la carrera de Economía Política acá en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Debate que los estudiantes tenemos que dar porque somos sujetos de dicha formación en la carrera. Este debate sobre la reforma del plan le tenemos que dar los estudiantes porque somos sujetos de dicha formación en la carrera. En ese sentido, a cada momento que avanzamos en la carrera, la pregunta sobre nuestra formación suele estar presente de manera más o menos explícita, bajo la forma de el cómo y dónde vamos a conseguir empleo, cuánto tiempo pasará hasta que cada uno lo consiga, qué se necesita saber para conseguir un mejor empleo con un buen salario, qué materias aportan más y cuáles menos en ese objetivo, entre otras preguntas. No obstante, el planteo de una reforma del plan pone por delante de manera inmediata una cuestión más profunda que no podemos dejar de pasar por alto o desatendernos. Con esto nos referimos a la cuestión sobre cuál es el carácter de la formación de los estudiantes de Economía Política y la forma particular que tiene la carrera respecto de la formación de economistas a secas, por ejemplo, que se nos presenta como la dominante en la mayoría de las universidades. También cuál es la razón de nuestra carrera, que nuestra carrera se dé bajo la forma que hoy tienen aún y qué implica que aparezca la necesidad de una modificación en el plan. De ahí también surge la pregunta sobre qué papel tienen los economistas políticos en la sociedad, o sea, cuál es su potencialidad para operar sobre la realidad social y de dónde surge esa potencialidad si es que la tiene. ¿Se propone transformar la realidad? ¿Se reconoce en dicha realidad como social? Con ello arribamos a una posible oposición, pensamos nosotros, entre una formación científica y otra simplemente técnica, considerada generalmente la primera como puramente teórica y la otra como puramente práctica. Entonces, ¿qué problema nos pone por delante dicha oposición? Como última pregunta, aunque ya manifiestan todas las preguntas anteriores, cabría preguntarse cuál es el papel de la crítica a la economía política en todo esto. Las anteriores son preguntas fundamentales que debemos hacernos como estudiantes de la carrera, más aún teniendo en cuenta el posible curso de la reforma en la que sobre la base de algunas versiones preliminares que anduvieron circulando, se plantea una posible mutilación de parte del carácter crítico de la carrera. En ese sentido, desde el espacio tenemos la intención de que esta charla sea una instancia que nos aporte elementos para reflexionar con conocimiento de causa sobre nuestra propia formación en la universidad y que sirva como punto de partida para que el debate sobre la reforma del plan tenga una participación colectiva, común a los estudiantes de Economía Política, pero que también sirva a los estudiantes de las carreras de Economía en general y, de ser posible, permita a estudiantes de otras carreras reflexionar sobre las suyas. Una vez introducida la cuestión que nos atañe en esta actividad, podemos pasar a presentar de manera breve a Juan Iñigo Carrera. Él es director del Centro para la Investigación como Crítica Práctica, docente en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de General Sarmiento, que si bien no se encuentra activo aquí por ahora, sí ha dado clases durante muchos años y esperemos que retorne en algún momento. El centro de su obra pasa por realizar un conocimiento científico como forma de acción política de la clase obrera. En ese sentido, escribió varios libros, dentro de los cuales algunos están aquí. Por ejemplo, Conocer el capital hoy, usar críticamente el capital, razón histórica, sujeto revolucionario y conciencia, y por último, Formación económica de la sociedad argentina, en sus 2 volúmenes, entre otras publicaciones.
Este último libro, La formación económica de la sociedad argentina, en su volumen segundo, se va a estar presentando en una próxima actividad que se va a realizar el lunes que viene, ¿verdad? El lunes 14 y 14 de noviembre, en la que están todos invitados desde ya. Dicho esto, podemos pasar a la exposición de Juan, no sin antes agradecerle desde el espacio, desde el colectivo, por su predisposición para realizar la actividad. Muchas gracias, Juan. Bueno, yo les agradezco a los organizadores que me mantienen con vida activo en la Universidad de General Sarmiento y yo no sé si lo que voy a exponer va a apuntar a la problemática que tienen ustedes o no, y además, mirándolos, creo que para la mayoría no va a ser muy original, porque es lo que digo más o menos siempre en los cursos. Pero me pareció plantear la cuestión primero de qué es lo que está en juego, por así decir, y después, si quieren, especialmente como discusión, ver la cuestión del plan de estudios, que eso lo conocen ustedes ahora respecto de qué es lo que va a cambiar y qué inquietudes se plantean. Bueno, entonces con esto mi primer observación justamente sobre la cuestión de un plan de estudios, esto es en general, pero para esta problemática concreta y para el caso de economía política dentro de esta universidad, la primera cuestión es definir quién es el sujeto al cual está destinado o se va a aplicar el plan de estudios. Y entonces yo voy a ir llevando esto con este desarrollo. Lo que uno tiene delante cuando está mirando un proceso llamémosle de formación educativa, para ponerle nombre más o menos formal, es un proceso de producción de la conciencia, de desarrollo de la conciencia. Y la conciencia, puesto en términos muy simples, es la capacidad que cada uno lleva consigo en su persona para regir su acción, para organizar su acción individual, reconociéndose como órgano del proceso de vida social. Y entonces, cuando nos preguntamos quién es el sujeto del proceso de formación educativa, lo que tenemos el sujeto es el que está produciendo para sí mismo esta capacidad para regir su acción, y por lo tanto el sujeto son los estudiantes, no somos los docentes, pese a que el plan de estudios en general tenemos la potestad de fijarlo los docentes y los estudiantes los tienen que aceptar o tolerar como bien. Y acá yo siempre hago hincapié en esto, como la conciencia es la forma que cada uno tiene para regir su acción, nadie le puede producir la conciencia a otro individuo. Lo que sí hacemos los docentes, que es el objeto concreto de nuestro trabajo como un trabajo social, un trabajo que nosotros gastamos nuestro cuerpo para que otro individuo se apropie de lo que se supone que es un valor de uso producido por
lo que hacemos es operar en el proceso que los estudiantes producen su conciencia, pero lo que no podemos hacer es producir esa conciencia. Y entonces, esto es lo primero elemento que yo quería tomar para definir quién es el sujeto en esta problemática de establecer un plan de estudio, quién es el que se va a producir a sí mismo sobre la base de ese plan de estudios. Se supone que un plan de estudios tiene por objeto la producción de una conciencia científica y, en consecuencia, de una conciencia que pueda apropiarse de las determinaciones reales de manera objetiva. Y cuando uno mira esta determinación del proceso de, llamémosle de vuelta, de educación científica, lo que tiene es que ese proceso apunta a que sus sujetos, los estudiantes, desarrollen su libertad. Desarrollen su libertad porque lo que van a hacer es avanzar apropiándose objetivamente de sus propias determinaciones, de las determinaciones que hay que corresponden al medio sobre el cual van a tener que actuar y para el cual están desarrollando la capacidad para organizar su acción. Entonces lo que uno tiene ante todo es esto, cuando uno lo mira en particular para los estudiantes universitarios, lo que tiene delante es que los estudiantes, sujetos de su propio proceso de producción de la conciencia, en cuanto están desarrollando una conciencia objetiva, lo que están haciendo es afirmarse en su condición de individuos libres, están avanzando en el desarrollo de su libertad. Y entonces acá aparece una pregunta que los que cursaron conmigo ya saben que la he hecho en el curso, que es la pregunta, ahora dejo de mirar al sujeto y me miro a mí mismo como portador del trabajo social que tiene que producir un valor de uso para que ese sujeto se afirme en su libertad. Y la pregunta que tengo es, ¿por qué si los estudiantes universitarios son individuos libres, porque de hecho están reconocidos ya como individuos libres en la sociedad en general, pero vienen al proceso de formación en la universidad para afirmarse y desarrollar su libertad, ¿por qué los docentes los tenemos que coaccionar? ¿Por qué los tenemos que controlar respecto de que estén en el horario, pasarles lista, tomarles exámenes? Y entre otras cosas uno sabe como docente que cuando toma el examen, lo más importante del papel mientras está tomando el examen es estar mirando que nadie esté copiándose del compañero que está al lado, o cuando uno toma exámenes bajo la forma de trabajos, ir a internet a fijarse que no sea que la frase esta haya venido de algún lado no santo desde el punto de vista de lo que se supone que ese sujeto libre tiene que afirmarse en su libertad. Entonces, ¿por qué yo voy a invocar a Perón? Perón tenía la frase de los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Y entonces uno podría decir, los estudiantes son libres, pero si uno los coacciona son más libres todavía. ¿Por qué ocurre esto en este ámbito en el cual estamos? Y entonces vamos a tratar de encontrarle una respuesta a esta situación.
Yo, entre que no me leo mi propia letra y el reflejo me está matando, ¿qué es lo que formalmente está reconocido como el objeto de la formación universitaria? Lo que se está desarrollando es una capacidad, los estudiantes están desarrollando es una capacidad para trabajar. Lo que están haciendo es venir a desarrollar, a formar su fuerza de trabajo, su capacidad para trabajar como una fuerza de trabajo que tiene ciertos atributos productivos desarrollados. Y entonces, la primera cuestión que tenemos delante es esto. Lo que pasa es que los estudiantes a los que uno se enfrenta en el curso y sobre los cuales tiene que ejercer coacción, en realidad, cuando los vuelve a mirar, lo que tiene delante es individuos que están produciendo su futura fuerza de trabajo. ¿Y para qué están produciendo esa futura fuerza de trabajo? ¿Qué es lo que van a hacer con esa futura fuerza de trabajo? En esta universidad yo me encontré una sola vez a la pregunta esa, indirectamente, con la respuesta de que había un terrateniente, ¿tá? Que no terminó el curso, abandonó a cierta altura. Pero la generalidad de la situación de los estudiantes de la universidad, no solo de esta, salvo casos excepcionales, es que lo que van a hacer con su fuerza de trabajo es venderla. No van a tener otra mercancía para vender que no sea su fuerza de trabajo. En una época uno no podía plantear esto con claridad más o menos inmediata. Hoy aparecen las fantasías en torno a que si uno es un emprendedor que tiene intenciones y disciplina y demás, en lugar de vender su fuerza de trabajo, lo que va a hacer es vender su fuerza de trabajo en negro, ¿tá? Porque va a ser un vendedor aparente de mercancías, pero lo único que va a tener para vender es su fuerza de trabajo. Si encuentra comprador para su fuerza de trabajo, y es una de las cuestiones que se ligan con lo que planteaba Alejandro antes de la estructura del plan de estudios. Y entonces, también los que han cursado conmigo recordarán, supongo, una primera encuesta el primer día de clase con la pregunta a qué clase social consideran que pertenecen, si es que consideran también el desarrollo de los planteos, si es que consideraban que pertenecían a la clase obrera, si pertenecían a alguna clase social. Y a lo largo del desarrollo del curso lo que llegábamos era con esta cuestión, se pertenece a la clase obrera. Si uno está desarrollando su fuerza de trabajo para venderlo, eso lo determina dentro de la relación social general en el modo de producción capitalista como un miembro de la clase obrera. Y en la realidad de la Universidad Argentina, por otro lado no aparece tan así, pero en la realidad de la Universidad Argentina, la mayoría de los estudiantes ya son vendedores de fuerza de trabajo. No es que están produciendo la futura fuerza de trabajo para después venderla, sino que mientras producen esa fuerza de trabajo futura, al mismo tiempo ya están vendiendo su fuerza de trabajo en condiciones plenas. Con lo cual, son miembros de la clase obrera que están haciendo un doble desgaste de su fuerza de trabajo, pero tienen un solo ingreso, con suerte, para reponerlo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que se es miembro de la clase obrera en el sentido que estamos mirando. Todo consumo de valores de uso por cualquier individuo, no importa su clase,
tiene, para reproducir su persona, tiene el carácter de un consumo individual. Se está produciendo a sí mismo. Pero ¿qué tiene de peculiar el consumo individual al interior de la clase obrera? Lo que tiene de peculiar es que es al mismo tiempo el proceso de producción de la mercancía fuerza de trabajo. Yo pedí el pizarrón solo para esto, así que si no abuso. Uno debe hacer el esquema de la circulación y la reproducción de la mercancía forzada. Uno vende su fuerza de trabajo por dinero, por suponer que la vende por su valor, que en Argentina no ocurre, y con eso compra sus medios de vida. Saca estos medios de vida de la circulación, los lleva al consumo, los consume, toma esos valores de uso y con eso reproduce su vida, pero el problema es que la reproducción de la vida del obrero no va simplemente para allá, sino que el consumo del obrero lo que hace es reproducir la fuerza de trabajo. Y en consecuencia, el consumo individual que uno hace es al mismo tiempo el proceso de producción de la mercancía que como obrero se va a tener para vender. ¿Y qué pasa cuando uno está produciendo una mercancía? Pasa lo mismo que cualquier productor de mercancías. Uno tiene que producir algo que es un valor de uso para el comprador, le sirve al comprador, pero es un no valor de uso para uno mismo. Porque el obrero, cuando produce su fuerza de trabajo, no la puede aplicar por su propia cuenta, no puede ponerse a producir mercancías, lo único que puede hacer con esa fuerza de trabajo es venderla. Y en consecuencia, el obrero tiene que consumir aquellos valores de uso que le permitan reproducir su fuerza de trabajo. No tiene que satisfacer una abstracta necesidad personal, lo que tiene que hacer es satisfacer una necesidad del comprador de esa mercancía, tiene que satisfacer una necesidad del capital. Y entonces, Marx sintetiza esto poniéndolo, y a mí siempre lo cito en este aspecto, lo que Marx va a plantear es la clase obrera, aún en su proceso de consumo individual, es un atributo del capital. El consumo que hace, lo hace para reproducirse a sí misma, lo hace para satisfacer una necesidad del capital. Y entonces el problema que tiene voy a ir directamente a la situación de los estudiantes que estábamos mirando antes. El problema que tienen es que eso que están produciendo para sí, ese conocimiento que están produciendo para sí, esa afirmación en la libertad, al mismo tiempo, no es una afirmación en la libertad, no es para sí, es para el capital. Y en consecuencia, así como están desarrollando su libertad, lo que hacen es reproducir su enajenación en el capital. Entonces, lo que tenemos delante es la contradicción que significa para cualquier individuo que, así como se está afirmando en su libertad, lo que está haciendo es produciéndose a sí mismo como algo que no es para sí. Esto uno lo ve en algunas formaciones, en algunos campos de la formación universitaria, donde esto es muy manifiesto respecto de estudio esto, que no es para mí, pero que en realidad, como lo que necesito es trabajar, necesito producir mi fuerza de trabajo y tengo que estudiar esto porque esto
voy a poder vender mi fuerza de trabajo y con estas otras cosas no. Entre los economistas hay una cierta fantasía de que eso no corre, no pasa por acá, pero pasa por acá también. Uno se produce a sí mismo avanzando en su libertad porque se conoce objetivamente en sus determinaciones, pero al mismo tiempo lo que está haciendo es desarrollar y reproducir su enajenación. Yo siempre lo planteé en los cursos, entonces entiendo por qué los estudiantes se copian. Eso no quiere decir que uno vaya a ser más bondadoso y no ejercer la coacción que tiene que ejercer cuando hacen el examen, ¿está? Pero queda claro respecto de, digamos, los docentes deberían tener claro que esto es la situación en la cual, a la cual se están enfrentando y no como una colega docente hace muchos años en esta universidad, que creo fue la única vez que la vi, así que supongo que tuvo consecuencia su frase, que en una reunión de coordinación docente, donde se discutía si tenía que haber recuperatorio, su afirmación fue: no tiene que haber recuperatorio porque los estudiantes tienen que aprender que en la vida no hay una segunda oportunidad. Pero bueno, estas son las cosas que uno oye acá. Entonces, esto es lo que juega en el diseño del plan de estudios. Y en este sentido, yo me voy a permitir agregar una cosa más a lo que vos planteabas, Alejandro, porque está presente en todas las formaciones, pero en las formaciones de los economistas hay varias cosas que están particularmente presentes y esta es una de ellas. No solo es esta doble situación de producir la fuerza de trabajo y uno necesita venderla, y un conocimiento objetivo, sino que una de las funciones centrales de los economistas dentro del modo de producción capitalista, una vez existimos, es producir ideología. Y en la formación, en el plan de estudios, juega un papel central el desarrollo de la capacidad de los estudiantes para producir ideología, su propia ideología, es decir, lo contrario a un conocimiento objetivo, el detenerse en las apariencias y dar las apariencias como causa de los fenómenos, pero además especialmente en la condición de docentes o de productores de teoría económica. Ahora, yo voy a tomar otra cuestión que hace también, que deriva de esto, de qué es el tener en claro que esto es un proceso no es un abstracto proceso de producción de conciencias libres, es un proceso de producción de conciencias libres que son portadoras de una enajenación desarrollada, más desarrollada que lo que puede ser una conciencia, así como es una conciencia libre, más desarrollada, también es una conciencia enajenada más desarrollada. Bueno, y que la primer condición para poder producirse para uno mismo una conciencia objetiva, es saber que uno es portador de esta contradicción, que como estudiante uno porta esta contradicción y como docente uno también porta la contradicción esa, bajo distintas formas, pero uno tiene que tener en claro que está operando en un proceso en el cual hay
compañeros de la clase obrera que necesitan producir su fuerza de trabajo para poder venderla. Y entonces sabe que ese proceso de producción de la fuerza de trabajo tiene un tiempo normal y tiene que ajustar lo que está pensando respecto de el desarrollo de la conciencia libre, porque avanza en el conocimiento científico, tiene la contradicción de que eso tiene que estar cerrado en un cierto tiempo, que es imposible. Yo lo que estoy relatando es la lucha conmigo mismo hasta que resolví que iba a ser docente en la universidad, porque durante muchos años me mantuve afuera porque tenía este tipo de contradicción no resuelta. No sé si quedó claro, pero uno no le va a ir a probar la vida a otro miembro de la clase obrera diciendo, si no sabes esto, entonces no podés seguir adelante porque conozco otro caso de docente que no era de acá, que decía así: yo soy 10, así que ninguno de mis estudiantes puede ser 10. Son de 10 para abajo, son de 9 para abajo. ¿Se entendió? La situación es, nadie puede saber lo que sé yo, y entonces los evalúo como si, los considero inferiores en esa capacidad. Y es al revés, el problema que uno tiene es decir, ¿cómo balanceo la apropiación de un conocimiento, el proceso en que los estudiantes producen su propia conciencia, con la necesidad que tienen de tener una fuerza de trabajo que esté socialmente reconocida como vendible por ciertos atributos? Y ahora voy al siguiente elemento. ¿Podemos seguir o estamos? ¿Cuál es el campo de trabajo de los economistas? El campo de trabajo por excelencia, que hace a la condición de economista. Para hacerlo más inmediato, hago este contraste. El campo de trabajo de los que estudian administración de empresas es claramente el espacio del movimiento de los capitales individuales. Todo lo que uno aprende cuando estudia administración de empresas, cuando estudia para contador, es cómo se gestiona un capital individual. Los economistas se supone que lo que tienen que estudiar es cómo se gestiona el capital total de la sociedad. No van a trabajar para un capital individual, van a trabajar en relación con el movimiento del capital total de la sociedad. Ese movimiento, es decir, ¿dónde van a trabajar los economistas? Van a trabajar en el Estado, que es el representante de la unidad del proceso de vida social, de acumulación de capital, es el representante del capital total de la sociedad. Y si van a trabajar para un capital individual, en general lo que se espera, lo que tienen de específico, es que van a tener que trabajar en relación con el movimiento del capital total de la sociedad. Si van a trabajar a un sindicato y van a trabajar en relación con el capital total de la sociedad, ¿qué pasa con los salarios? ¿Qué pasa no simplemente con el salario de esta rama, sino que pasa en general, qué pasa con la inflación, etcétera? Y entonces lo que tenemos es que el ámbito general de trabajo de los economistas es el ámbito del movimiento del capital total de la sociedad, y ese es el ámbito de la gestión del Estado o en relación de los capitales individuales con el Estado, y ese es el ámbito de las relaciones políticas. Ese es el ámbito de la lucha de clases.
Y entonces lo primero que uno tiene delante es que cuando uno se está produciendo para sí mismo su conciencia como economista, lo que se está haciendo es producirse a sí mismo como un sujeto de las relaciones políticas. Se está produciendo a sí mismo como un sujeto político. Y esta es otra cuestión que entra en relación con el desarrollo del plan de estudios. Porque así como aparece la apariencia de que se va a desarrollar la libertad a través del conocimiento y que eso no encierra el desarrollo de la enajenación, se encierra la apariencia de que cuando uno va a estudiar economía, va a producirse un conocimiento abstractamente científico. Cuando digo abstractamente científico es porque no es científico, sino que se detiene en la apariencia de que no se está produciendo uno mismo como sujeto político. Y cuando los docentes diagraman un plan de estudios, cuando los docentes diagraman un plan de estudio o diagraman un programa de una materia, como están operando en el proceso en que los estudiantes producen su conciencia como sujetos políticos, los docentes estamos actuando como sujetos políticos. Uno no puede operar en el proceso en que otro individuo produce su conciencia como sujeto político y pretender que no está actuando uno mismo como sujeto político. Y esto es una cuestión que en general, yo no sé si detenerme porque es medio largo, pero en general en la formulación de los programas de estudio en la Universidad General Sarmiento es una excepción. En la Universidad de Buenos Aires fue muy claro en el proceso de diseño del último plan de estudios de la carrera de Economía, por lo menos que yo conozco, pero siempre lo ha sido. La afirmación por parte de los que lo hacen que ellos no son sujetos políticos, que ellos son científicos, que sujetos políticos son fuera del ámbito de la universidad. Esto me lo dijo en la cara el director de la carrera de Economía en un momento que estábamos discutiendo sobre el plan de estudios en Economía, y yo hice este planteo que acabo de hacer acá. Acá lo que estamos produciendo son sujetos políticos, nosotros estamos actuando como sujetos políticos, reconozcámonos en esta condición. Y saltó, porque él coordinaba la reunión, y dijo, no, yo acá soy científico, afuera soy sujeto político. Y venía de militar en un ex militante de un partido que se reconoce como partido de la clase obrera. Era ex militante. Y entonces, la segunda condición, voy en este orden. La primera condición para poder realmente desarrollar una conciencia objetiva en el proceso de formación como economista, la primera condición es poder reconocerse como miembro de la clase obrera, que lo que está haciendo es desarrollar su libertad, porque está conociendo objetivamente, pero esa libertad es al mismo tiempo el desarrollo de la enajenación en el capital. Y entre los aspectos que va a tener esa enajenación es que como economista, yo siempre les deseo la carrera profesional más exitosa posible a todos en realidad a todos que participan en mis cursos, pero en este caso de los economistas,
van a tener a su cargo, en algún momento de ese desarrollo, la organización de algún proceso de trabajo colectivo. Y cuando uno organiza un proceso de trabajo colectivo dentro del modo de producción capitalista, uno está personificando al capital y en consecuencia va a tener que ejercer coacción sobre los otros miembros de la clase obrera cuyo trabajo tiene que organizar. Los docentes frente a los estudiantes, lo que hacemos es personificar el capital, por eso es que sabemos que tenemos que ejercer coacción. Nos estamos reconociendo, yo me estoy reconociendo como miembro de la clase obrera, pero al mismo tiempo, cuando tengo que ajustarme a la disciplina del desarrollo del curso, y sé que lo que estoy haciendo es ejercer coacción. ¿Y por qué ejerzo coacción? Porque tengo que operar en la producción de una conciencia que es una conciencia que se enfrenta a la contradicción de que está avanzando en su libertad, porque al mismo tiempo se está reproduciendo como enajenada. Y entonces, poder reconocerse como miembro de la clase obrera, poder en consecuencia reconocer que cuando avanza en su libertad está al mismo tiempo reproduciendo su enajenación, y poder reconocerse como sujeto político. Los estudiantes son el sujeto de este proceso, son en su enorme mayoría miembros de la clase obrera y se están produciendo como tales miembros de la clase obrera como sujetos políticos. Díganme cuando hace falta que corte, sin ningún tipo de problema. Pero Alejandro me hizo acordar, porque yo me había olvidado del aspecto ideológico. Cuando uno mira, entonces, se enfrenta al plan de estudios, la necesidad del capital en la producción de economistas no es producir miembros de la clase obrera que se reconozcan en su condición de sujetos históricos y por lo tanto portadores como sujetos históricos en la superación del modo de producción capitalista. La necesidad inmediata que satisface, la necesidad inmediata del capital que satisface la universidad es la producción de fuerza de trabajo que tiene estos atributos que hablábamos antes. Y es un atributo central de esa fuerza de trabajo, primero, que no se pueda reconocer a sí misma como miembro de la clase obrera, segundo, que crea que lo que va a producirse es una conciencia abstractamente científica, y en consecuencia, para tener estos dos resultados, el contenido de la carrera tiene que ser muy fuertemente ideológico. Yo cuando planteo la ideología es lo contrario de ese conocimiento objetivo. Pero es una formación científica. Entonces, la producción de esa conciencia ideológica, que no se pueda reconocer en ninguna de estas condiciones que tenemos acá, que venimos planteando, es que ese contenido ideológico tenga la forma, la apariencia de un conocimiento científico. Y la forma de producir un conocimiento científico, hay varias formas, más o menos, pero yo voy a tomar algunos aspectos porque ustedes se lo enfrentan cuando van a discutir sobre el plan de estudios. Una forma, aparte del discurso inmediato, es decir, vamos a estudiar economía. La economía es
una ciencia natural. Yo siempre tomo, no es una ciencia social, no habla de la sociedad, habla de la naturaleza. Y cualquiera que atente contra la naturaleza, ahora está todavía más presente, que si uno atenta contra la naturaleza, después tiene que sufrir las consecuencias. Voy a tomar el ejemplo de cómo la Universidad de General Sarmiento le dice a todos sus estudiantes cuando entran, lo primero que les dice es que la economía no es una ciencia social. Porque todos ustedes tienen que haber pasado por una materia, yo fui docente en una época de esa materia, que se llama Problemas Socioeconómicos Contemporáneos. Y si yo contrapongo lo socio a lo económico, lo que estoy diciendo es que lo económico no es social, tiene otro carácter. Porque si yo reconociera que lo económico es social, entonces me daría cuenta que cuando pongo una materia que se llama Problemas Socioeconómicos Contemporáneos, en realidad es una materia que debería llamarse Problemas Sociosociales Contemporáneos, y me doy cuenta de que eso no tiene ningún sentido. Entonces, este es el primer mensaje. Que parece no estar puesto en ningún lugar, nada, nadie les impone nada. Ahora, si la economía no es una ciencia social, porque está además de lo social, entonces le quedan dos posibilidades. O es una ciencia ligada con la divinidad, y yo les he planteado economistas, algún economista neoclásico que dice que creer o no creer en la función de producción es una cuestión de fe, y que él tiene fe, así que cree en la teoría de la función de producción. En ese caso la economía efectivamente sería una cuestión religiosa del ámbito de la divinidad. También hay un economista marxista que dice que si uno cree con Marx que eso es importante, entonces tiene que explicar el valor, que la explotación es importante y tiene que explicar el valor. Pero que si uno, en realidad, lo único que le interesa es el problema de los precios relativos, entonces la economía neoclásica ha dicho cosas mucho más ricas que cualquier marxista sobre los precios relativos. Así que es una cuestión de fe. Si uno no cree que la explotación es importante, entonces se va con la teoría neoclásica. Si uno cree que sí, entonces vale la pena leer y estudiar el Capital. Lo único que queda es el reino de lo natural. ¿Y qué es lo que uno estudia cuando va a hacer Economía 1 y la economía clásica? Yo me quedé, no me quedé en el 45, pero sí me quedé en el viejo plan de estudio. Cuando va a ser economía clásica, cuando va a ser economía neoclásica, para tomar el punto de partida, ¿qué es lo que le dicen? Tenés que estudiar la economía clásica, vas a estudiar Adam Smith. Y Adam Smith dice textualmente: en el estado rudo y primitivo de la sociedad que antecede a la acumulación de capital, esto es, toda la vida humana. Cazar un castor lleva el doble de trabajo que cazar un ciervo. Es natural que se cambie un castor por 2 ciervos. Esa es la relación económica, el cambio, y es natural. ¿Y qué aparece asociado con esta naturalización del cambio? ¿Quiénes cambian? Individuos que son recíprocamente libres. La conciencia del ser humano es libre por naturaleza, nunca puede ser enajenada, porque está en la naturaleza humana tener una conciencia libre. Se toma la apariencia de la conciencia propia del modo de producción capitalista y se la naturaliza. Entonces, la ideología viene ahí, en un conocimiento que Marx mismo reconoce como un avance en el conocimiento científico, pero que al mismo tiempo encierra esta construcción de carácter ideológico.
Cuando uno aprobó economía clásica y marxista, pasa a tener economía neoclásica. ¿Y qué dice la economía neoclásica? La economía neoclásica dice el valor, una vez que está determinado, todo objeto que es apropiable y es escaso tiene valor, y una vez que es apropiado, la utilidad es natural, la escasez es natural, y por lo tanto, me van a oír decir lo mismo que he dicho en todos los cursos, porque no me acuerdo, no dice el contenido, pero es por el contenido, por la forma y por otra cosa más, el valor es natural. ¿Y qué es lo que hacen los individuos? Como son libres, eligen cómo maximizar su utilidad total. Entonces, en la discusión del plan de estudio está la ideología puesta bajo la apariencia de un conocimiento científico. En la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires, formalmente, y creo que ahora realmente cada vez más, solo hay economía neoclásica. Porque después, cuando aparece la economía keynesiana, para Keynes el valor está determinado por la utilidad y la escasez. Entonces no está fuera de esto mismo. Para Keynes la conciencia es una conciencia libre por naturaleza. Para los austríacos esto es la plenitud de la economía austríaca, es la libertad y la condición natural. Muchos de ustedes vieron ya el óptimo de Pareto, es nadie puede mejorar su bienestar, su utilidad total, sin que desmejore la utilidad de otro individuo. Y eso quiere decir que en una sociedad donde el 99% de la riqueza le pertenece a un individuo y el 1% al otro, si se hace alguna acción política para que el otro, en vez de tener el 1, tenga el 1,1, se desmejoró el bienestar de la sociedad. Disminuyó el bienestar de la sociedad, porque sí, uno aumentó su bienestar, pero como el otro tenía 99 y ahora tiene 98,9, salió del óptimo de bienestar. Entonces, el problema es que el capital, cuando uno discute el plan de estudio, el problema que va a tener inmediato es que la normalidad es que la carrera de economía tiene que producir individuos con una conciencia fuertemente ideológica y con un manejo de técnicas que en apariencia respondan a la economía neoclásica. Yo supongo que hay en algunos lugares donde se hacen modelos que tienen algo que ver con la economía neoclásica. Yo he trabajado como economista, llamémosle profesional, no sé, ya son tantas décadas que se me va la cuenta. Pero desde el año 73 hasta el año 2001, y nunca vi aplicar nada de la economía neoclásica realmente. En la apariencia del estudio del mercado, de estas cosas, hay apariencia de que se aplica, pero lo que se hace es, nadie dice sí, es la utilidad y la escasez, más si es el costo marginal y es el costo total. Y nadie dice sí, porque es la oferta y la demanda. Lo que dice es, bueno, yo mido la relación esta y varía de esta forma. Y cuando varía así, entonces este precio sube o este precio baja. Lo cual produce un grado, yo lo voy a usar en estos términos, de frustración personal muy grande entre los economistas, buenos profesionales, que han querido formarse, voy a poner en estos términos también, honestamente,
como economistas neoclásicos. Eso es lo que se les ofreció y eso es lo que quisieron apropiarse, y cuando después tienen que ir a trabajar, se encuentran con que eso que fueron aprendiendo no es lo que se usa como herramienta de trabajo. Yo siempre doy en los cursos el ejemplo de las cuentas nacionales. La técnica de cuentas nacionales se da de patadas con la economía neoclásica, se da de patadas con la economía neoclásica, y el problema que tiene alguien que quiere ser un buen técnico de cuentas nacionales es que tiene que pretender que las está fundando en la economía neoclásica cuando no hay forma de conciliarlas con la economía neoclásica. Entonces aprende mal a hacer cuentas nacionales y se termina con la indiferencia respecto de lo que se está haciendo. Más si hago esto, porque, bueno, tengo que vender mi fuerza de trabajo. Pero bueno, perdón porque estoy... Entonces, cuando uno va a discutir el plan de estudios, como sujeto político que quiere desarrollar su conciencia libre como forma del desarrollo de su enajenación, porque quiere producirse como un miembro de la clase obrera en su condición de sujeto histórico, no simplemente como en la inmediatez de su condición de vendedor de fuerza de trabajo, el primer problema que tiene es que la razón de existir de la carrera de economía no es producir esa conciencia. La razón de ser de la carrera de economía es producir la conciencia ideológica con formación técnica que sirva después para los manejos concretos. Para algunos sirve, para otros no sirve, y para producir ideólogos, porque también produce eso, vendedores de fuerza de trabajo cuyo papel es reproducir estas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer uno? Porque no puede ir y decir, no, pero yo acá no quiero que me llenen de ideología y me nieguen el conocimiento científico. La realidad que se enfrenta es que, como decía Mendieta, el perro de Inodoro Pereira, negociemos don Inodoro. ¿Qué vamos a hacerle? Y entonces la pelea es, y que en esta universidad, especialmente en su origen, no sé si tiene sentido que yo cuente algo de las razones por las cuales esta universidad tiene la carrera de economía política tiene la estructura que tiene. Si ustedes me dan cuerda a mí, yo soy larguero, así que yo no estuve al principio, sí estuve al principio de la carrera de economía política, pero no al principio de la universidad. La carrera de economía, hubo una experiencia con una carrera de economía política en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca, en el año 73-74. Se cambió todo el plan de estudios y el plan de estudios pasó a tener una estructura parecida a la que tienen acá. Mejor dicho, esta de acá está inspirada en esa. De ver todos los enfoques. En la Universidad de Buenos Aires, cuando yo me formé y cuando sigue siendo así, uno tiene una materia que se llama Historia del Pensamiento Económico, en que tiene que ver desde los economistas, a mí me tocaba antes, a veces se viene de los economistas griegos y romanos, pero a veces viene desde la Torá en adelante. Uno tiene que ver cómo fue desarrollándose la conciencia, el conocimiento económico. Y todas las vertientes, hasta llegar a todas las vertientes nuevas de la economía neoclásica, de la economía austríaca, porque como se la pasan peleándose entre sí, tienen un montón
Y entonces uno veía a Marx estudiado con un manual de alguien totalmente decidido a que fuera imposible apropiarse del desarrollo de Marx. Formalmente en el programa de la carrera, creo que sigue funcionando así, de Historia del Pensamiento Económico, hay un solo autor original que es Keynes, pero no es Keynes sobre Keynes, sino que es Keynes sobre Ricardo. Ese es el único autor original que hay formalmente en ese programa. Y en la Universidad del Sur se trató de hacer esta apertura. Eso le costó cárcel y exilio a muchos de los que estaban en esa experiencia. Yo siempre lo reivindico a Horacio Chaffardini, que él durante la dictadura, esto lo metieron preso antes de la dictadura, porque hubo una intervención fascista en toda la universidad, en la de Buenos Aires, en la del Sur. El interventor de la Universidad del Sur era un fascista declarado, y antes del golpe los metieron presos a disposición del Poder Ejecutivo, y Horacio estuvo preso desde el 75, desde el 74 creo, hasta el 75, hasta el 83, que le dieron libertad, detención domiciliaria, hasta que después muy deteriorado por todo ese periodo de cárcel, estaba acusado de ser un marxista delirante. En el juicio que le hicieron dijo, ser marxista no está tipificado en el Código Penal, así que no me puedo juzgar por ser marxista, y no soy delirante, y presentó como prueba sus trabajos. Y el fiscal, aún durante el periodo de la dictadura, el fiscal en su dictamen dijo, lejos de condenar a un individuo así, lo que hay que hacer es reconocerle el aporte que está haciendo. Pero cuando volvió la democracia, él se quiso reincorporar a la Universidad de Buenos Aires, lo odiaban porque los estudiantes lo habían puesto en la Universidad de Buenos Aires, echándolo literalmente a patadas, el docente que daba la materia esa. Entonces toda la estructura que se había quedado dentro de la universidad durante la dictadura le negó devolverle la cátedra, y él consideraba que su papel era estar delante de cátedra. Volvía de la pelea para que le devolvieran la cátedra y tuvo un infarto en la calle y murió 40 y pico de años. Entonces estas son las cosas también que cuestan las estructuras universitarias. Perdón porque no. Entonces, Corallo había sido uno de los que estaba en la Universidad del Sur y había pasado por esa experiencia. Entonces, cuando se hizo cargo de esta universidad, una de las explicaciones de por qué se la dieron fue porque el director de Asuntos Universitarios de Menem, que se creó en la época de Menem, le pareció que ya darle esta universidad a Aldo Rico era demasiado, porque en general la tomaban los punteros del peronismo de cada distrito, y como esta era todavía parte del general Sarmiento, y entonces milagrosamente se lo dio a Corallo, y Corallo tuvo la idea de respetar esta idea original. Esta carrera empezó teniendo, como todas las carreras, 55 materias. Después hubo una primera reforma del plan a 45,
y después hubo la siguiente reforma 35, que es lo que tienen ustedes, donde ahí aparece el problema de cómo se balancea la necesidad de los estudiantes de tener un título como acreditación de que su fuerza de trabajo tiene ciertos atributos y al mismo tiempo una formación que realmente, más allá del contenido ideológico de un montón de cosas, le permita a los estudiantes desarrollar una conciencia más potente, más rica. Y entonces, ahí quedaron en el camino antropología, cuando se pasó de 45 a 35, además son 45 donde la mayoría son de 6 horas semanales. En la Universidad de Buenos Aires, económicas, no hay materias de 6 horas semanales, hay de 4. Yo fui docente de una materia que tenía 2 horas semanales. Había 2 materias que tenían 2 horas semanales. Y entonces se enfrentan a ese problema. De qué es lo que... Primero, uno sabe que está... Tengo que usar es feo, que está en un terreno que no es el propio, que está peleando en un terreno que no es el propio. Que en consecuencia, doy otro ejemplo que es lo que hace a la carrera de economía. El plan de la carrera de economía política lo hicieron entre Axel Kicillof y Beccaria, a pedido de Corallo. Corallo quería que hubiera una materia de tópicos avanzados de economía clásica y marxista. En la Universidad de Buenos Aires, contemporáneamente, Axel Kicillof quiso hacer, como no se podía hacer una carrera formalmente así, quiso hacer una carrera paralela. Y la carrera paralela es una contradicción en los términos, pero logró, con fuerte apoyo de los estudiantes de la carrera, que mejor o peor, pero que entráramos a la universidad, a la Facultad de Ciencias Económicas, que entrara Astarita, Rolando Astarita, que se me fue y que entrara yo, y entrara uno más, no me acuerdo quién era, y que tuviéramos materias en las cuales dábamos lo que se nos antojara. Como la Universidad de Buenos Aires es un caos absoluto, cada uno hace más o menos lo que se le antoja. Y discutíamos con Axel, él decía, vamos a hacer la carrera paralela. Y yo le decía, el día que tengamos éxito con la carrera paralela se acabó. Y efectivamente llegó un momento que en el doctorado de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, en una materia que había, creo que eran 7 estudiantes, 5 habían pasado por mis talleres de capital. ¿Qué pasó a continuación? Dijeron, para hacer el doctorado hay que tener maestría. La maestría es absolutamente neoclásica. Absolutamente neoclásica. Cuando me llegó la hora, yo estiré todo lo que pude mi jubilación, porque formalmente los docentes universitarios regulares, porque los no regulares los echan directamente, nos tenemos que jubilar a los 65, yo estiré hasta los 70, pero el día que cumplí los 70 me dijeron, no más. En económicas, en sociales seguí siendo docente, pero como en económicas ya no podía seguir, me tuve que jubilar formalmente.
Astarita debe estar muy próximo a la jubilación. Individuos que ni siquiera son críticos, digamos. Lo sacaron a Marcelo Ramal, que estaba desde antes, le sacaron la materia troncal que tenía, le dijeron que diera Historia del Pensamiento Económico, y Historia del Pensamiento Económico ahora le dieron un horario de 3 a 5 de la tarde, una cosa por el estilo, así que no tiene estudiantes, y está también próximo a jubilarse, a docentes que no son nada, que son... En el CBC sacaron a todos los docentes que podían ser gente que tenía 16 años de haber sido docente de la materia de economía, y llaman a un concurso, 20 años tenía, llaman a un concurso, hay 16 vacantes, se presentan 16 postulantes, y a es al único que no le renuevan la designación, era profesor regular después de 20 años, hacen una limpieza y vuelve a la plenitud de la economía neoclásica. Entonces, para completar con esto, el estudiar los distintos enfoques para mí no es un problema de pluralidad, para mí es un problema de producir la propia conciencia, enfrentándose a por qué le quieren a uno producir la conciencia, operar en la producción de su conciencia de determinada forma. No es un problema de que, bueno, veo todos y entonces después voy a elegir. Para mí es solo si veo lo que dice la economía neoclásica, si veo lo que dice la economía clásica, si veo lo que dice la economía austríaca, es que puedo reconocer en esos planteos el intento de que producirme, mejor dicho, que yo me produzca a mí mismo una conciencia ideológica. No los conozco y estoy desarmado frente a esos